Hola mis amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de la portal web Entérate con Leslie. Entérate con Leslie ha estado siguiendo minuciosamente la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas por el caso de Ucrania y también todo lo relacionado a la situación de este país. Vamos a tener en el bloque de actualidad internacional al doctor Luis Miranda Molas, especialista, experto en relaciones internacionales. Él es un experto español que conoce también nuestro país, ha estado por aquí, por el Perú, así es que nos va a comentar muchas aristas respecto al tema de Ucrania. Con la experiencia de Luis Miranda Molas, vamos a regresar en breve para conocer todo lo relacionado, ¿no?, a la situación de Ucrania. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió abrir investigación, ¿no?, a Rusia por el caso de Ucrania, ¿no?, por los delitos de crímenes de guerra que se estarían cometiendo en este conflicto que ya lleva, ¿no?, en esta semana. Más de 500.000 personas, ¿no?, se han movilizado fuera de Ucrania buscando refugio en países aledaños, ¿no? Y vamos a ver también cómo las Naciones Unidas va a responder tras el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad respecto a la resolución que condenaba el ataque militar a Ucrania y que pedía el cese al fuego. Vamos a conversar entonces con Luis Miranda Molas todo lo relacionado al caso Ucrania desde la perspectiva del derecho internacional. Hacemos un breve intermedio y regresamos con Luis Miranda Molas. Bien amigos, tenemos entonces en la plataforma de Entérate con Leslie a Luis Miranda Molas, un experto en relaciones internacionales, es de nacionalidad española, así que vamos a conversar con él todo lo relacionado a Ucrania, pero no sin antes hacer una aclaración respecto a la investigación que se ha abierto por el fiscal de la Corte Penal Internacional. No ha sido una investigación a Rusia, no la pueden investigar porque Rusia no forma parte de la Corte Penal Internacional, Ucrania tampoco, pero sí se ha abierto una investigación para ver esta situación y en la medida en que avance los actuados, la Fiscalía dará pues un dictamen al respecto. Sobre ese tema también vamos a conversar con Luis Miranda Molas, que ya tenemos en la línea vía Zoom. Muy buenas tardes por aquí, buenas noches a Buenas España. Noches por acá. Muchas gracias, Luis Miranda, después de mucho tiempo que nos conectamos con el programa. Sí, muchísimas gracias, Leslie, siempre es un placer. Hacía mucho tiempo, como has dicho, que no habíamos hablado. Y bueno, lamentablemente te voy a hacer el mismo comentario que le hizo hace un par de días la ministra y vicepresidenta del gobierno español a un periodista. Espero que nos veamos en circunstancias que no sea para hablar de temas tan graves, sino de temas más alegres, ¿no? Muy bien, empezamos entonces la entrevista porque el tiempo es un tirano en, Sí, adelante. y en redes sociales. Ucrania es el foco de atención en el mundo. El poder de veto que tiene Rusia impidió prácticamente que el Consejo de Seguridad adoptara una resolución que condenaba el ataque ruso a Ucrania y puso por los suelos a las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas tienen su carta fundacional un propósito importantísimo que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. ¿Cómo entonces, Luis, las Naciones Unidas puede garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional si tenemos un poder de veto que impide, ¿no?, que el Consejo de Seguridad, que nada más, nada menos, es el encargado de hacer cumplir este precepto, no se pudo hacer en Ucrania? Bueno, lo primero me gustaría hablar en positivo de las Naciones Unidas, a pesar de haber empezado así. En positivo porque lo que hay que ver en las Naciones Unidas es el espíritu fundacional, ¿no? ¿Por qué surgen así? ¿Por qué se configuran así? ¿Y por qué en el año 45, 44, 45 las 5 potencias aliadas se reúnen y discuten estos temas? ¿Y por qué lo hacen de esta manera? Y de esta manera quizás se pueda entender un poco por qué desde el año 45 hasta ahora
no hemos tenido una tercera guerra mundial. Ha habido guerras y ha habido conflictos y ha habido quebrantamientos y amenazas a la paz, pero no ha habido una guerra mundial. Una de las grandes quiebras del sistema internacional en el periodo entre guerras fue precisamente que la Liga de las Sociedades de Naciones no fue capaz de tener en su interior a las grandes potencias claves. Estados Unidos se retiró en su tradicional aislacionismo, termina la guerra y los partidos republicanos adoptan una actitud de aislacionismo internacional, con lo cual no está, a pesar de los esfuerzos de Wilson de haber estado ahí, al final no está. Y luego también, ni por un lado, la Unión Soviética era un país que también estaba al margen y prácticamente estaba en Alemania, que además se saldría justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón también se saldría, o sea que las grandes potencias no estaban. ¿Qué sucede? Si un organismo que tiene que velar por la paz y seguridad a nivel mundial, internacional, las grandes potencias no están y no tienen un espacio donde poder discutir y donde las grandes decisiones que afectan a sus intereses nacionales no puedan enfrentarlas, la situación sería que el órgano podría tomar decisiones y eso podría causar enfrentamientos entre ellos. El sistema está hecho de tal manera que los 5 miembros permanentes vean sus intereses nacionales salvaguardados. ¿Vale? Ahora, ¿eso significa? ¿Qué significa? Pues que en la mayoría de los casos y en la mayoría de las veces que el Consejo de Seguridad funciona y funciona bien, los intereses se discuten, se negocian y no ha habido tantas ocasiones desde el año 45 se ha empleado el veto. Por ejemplo, la Unión Soviética lo utilizó mucho en los primeros años, pero prácticamente desde el año 90 lo ha utilizado en muy pocas ocasiones. Estados Unidos lo había utilizado muy poco y desde los años 70 con el tema del conflicto israelí-palestino lo ha utilizado masivamente en resoluciones pues, que atacaban lo que ellos consideraban sus intereses nacionales en relación con Israel. El derecho de veto se ha utilizado mucho en conflictos como, por ejemplo, por poner algunos recientes, ¿no? En el caso de Siria, Rusia ha vetado muchas resoluciones contra Siria, por ejemplo. En el caso de Crimea, cuando intentaron algunas resoluciones contra Rusia, también volvió a ejercer su derecho de veto. Y Estados Unidos, como digo, también ejerció en más ocasiones el derecho de veto con el tema palestino-israelí. Igual Francia y el Reino Unido también ejercieron su derecho de veto, por poner un caso importante a nivel internacional, ¿no? Cuando tuvo lugar la crisis del Canal de Suez, por ejemplo, utilizaron su derecho de veto. Si no fue porque Estados Unidos buscó una solución e impuso una solución a los otros dos contendientes, pues no, la situación a lo mejor no hubiera sido como fue. China también ha usado el derecho de veto, no tanto como Estados Unidos y Rusia, pero lo ha usado. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos? Que el derecho de veto funciona para salvaguardar los intereses nacionales de las grandes potencias y para mantener el equilibrio de la paz a nivel mundial. Eso no significa que no haya quebrantamientos a la paz ni que pueda haber agresiones y no significa que en algunos momentos se planteen situaciones tan graves como la que vimos ahora en el caso de Ucrania. Primero porque Rusia no ha tenido en cuenta y ha violado el artículo 2 de la Carta, Resolución Pacífica de Controversias. Luego Rusia no ha llevado ante el Consejo de Seguridad el tema de Ucrania porque evidentemente no quería, al ser parte implicada, que los demás miembros, si lo discutían, pues, pudieran plantearles recomendaciones de cómo solucionarlo, porque no le interesaba. Y evidentemente ni en el capítulo 6 ni en el capítulo 4 han podido funcionar porque Rusia ha ejercido su derecho de veto y no ha querido plantear el tema ante el Consejo de Seguridad. Luis, pero el mecanismo funciona. Yo quería en ese análisis que estás haciendo respecto del derecho de veto, a mí me queda claro que el derecho de veto, ¿no? que el derecho de veto impide que el propósito fundacional de la Carta de Mantenimiento de Paz y Seguridad Internacional no es accesible a la humanidad. ¿No? O sea, ese derecho de veto, no importando el número de casos o de veces que se haya aplicado, lo cierto es que rompe la igualdad de los estados dentro de la propia organización. A ver, en la carta no hay igualdad de estados. Hay igualdad de estados en la Asamblea General, pero en el Consejo de Seguridad no. Porque el Consejo de Seguridad se montó sobre los 5 grandes potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial y se monta de tal manera que entre ellas no puede haber otra conflagración mundial, que no olvidemos que eran las que tenían el arma atómica, sobre todo Estados Unidos y Rusia, y puede haber una conflagración mundial. O sea, el sistema, igual que la Sociedad de Naciones, está configurado para impedir una conflagración a nivel mundial a gran escala. Evidentemente, cuando los intereses de las grandes potencias entran en juego,
una y otra, ejerciendo el derecho de veto, frena cualquier acción militar de todos contra ella. ¿Vale? Y entonces plantea de manera cruda y desnuda una situación en la que tú no puedes utilizar la carta para buscar una situación militar contra ella, puedes imponer, incluso en este caso, ni sanciones económicas, porque la carta, digamos, si ejerce el derecho de veto, también puedes vetar el capítulo 7º que te lo permite. Pero fíjate, y esto es lo curioso, que actualmente si analizamos cuál es la situación de Rusia en el marco de la Unión Europea y cómo están respondiendo los estados, se le está aplicando el capítulo 7 de la Carta de Seguridad de Naciones Unidas como referencia, que impone sanciones económicas, sanciones de corte de comunicaciones. Hemos visto por los medios de comunicación que se ha prohibido a las aeronaves rusas sobrevolar el espacio europeo y cualquier aeronave de los países de la Unión Europea llegar a Rusia. Comunicaciones. Se les ha infligido una medida que económicamente tiene mucho peso, aunque ha quedado una válvula de escape muy grande, que es el tema de sacarlos del SWIFT. Del SWIFT, ¿vale? Claro. Y digo lo de la válvula muy grande porque les permiten recibir el dinero de los pagos del gas, con lo cual hay una salida muy grande, ¿no? Pero me refiero que eso es muy importante porque supone que pones al sistema bancario ruso en graves problemas, los aíslas económicamente, retirada de multinacionales de Rusia, bloqueo de las cuentas del Banco Central de Rusia, los activos en el exterior, que son miles y miles de millones de dólares, y además los pones ante un contexto en el cual, persiguiendo a la élite rusa cercana a Putin y a los grandes magnates cercanos a Putin, empiezas a hacer algo que sí que puede tener un impacto sobre el gobierno ruso, es a erosionar su base de apoyo. Estás buscando una disensión interna. Así es, claro, o sea, hay una geopolítica de intereses dentro del Consejo de Seguridad que no permite caminar, ¿no?, hacia esos propósitos. Y eso ya es de larga data, Luis. Y la verdad es que eso es lo que constriñe, ¿no? La humanidad busca una respuesta mucho más efectiva porque mientras ejerció el derecho de veto, Ucrania se desangra, ¿no? Los ataques militares continúan. Mientras es una agresión. Y lo de legítima defensa es muy ridículo, porque además la legítima defensa no puede ser total, absoluta, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de proporcionalidad y tal como la están ejerciendo ellos, que además por ejemplo, el criterio no aguanta, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas consagra el derecho de la legítima defensa a los estados, pero ojo, ¿no? Que también si yo quiero usar mi derecho a la defensa, defenderme frente a una agresión de otro estado o de otro grupo o de una organización terrorista, por ejemplo, como hubo en el tema de las Torres Gemelas, pero hay un procedimiento que también se tiene que pasar por el Consejo de Seguridad para poder autorizar la intervención militar. Pero fíjate que además, Leslie, perdona, el Consejo de Seguridad también ha discutido sobre qué es un acto de agresión, porque había estados que decían yo me adelanto al potencial enemigo, lo bombardeo antes y así no me agredí, estoy defendiéndome. Y este es un tema que se planteó en el conflicto árabe-israelí y evidentemente no puede estarse de manera indiscriminada y en su caso el Estado que lo alegó, que es Israel, el decir un ataque preventivo hasta qué punto es legítima defensa, ¿no? ¿Cómo se puede justificar? Y eso requiere una proporcionalidad de los medios y requiere además hilar muy fino, ¿no? Que en este caso, en el caso de Ucrania, no se da por ningún lado. Más cuando existe una amenaza de parte de Rusia de aplicar, ¿no?, el armamento nuclear, ¿no? Bueno, yo creo que eso ha sido, a ver, la impresión es que si alguna vez pensaron que esto iba a ser una cosa rápida y sencilla, la operación se les ha complicado mucho y ha llegado a un punto en el que con las sanciones, la crisis moral internacional del gobierno de Putin, la situación de aislamiento en la que se está colocando a Rusia y encima la venta por primera vez de armamento militar muy importante a Ucrania y que países como Alemania ya han dicho que van a aumentar su Producto Interior Bruto del 1,2 al 2%, son 100.000 millones de euros en desarrollo militar, cambia un poco el panorama, ¿no?, aquí en Europa. Sobre todo porque eso supone un cambio muy importante. Hay analistas que estaban hablando incluso de si podría haber una carrera armamentística o no, pero lo cierto es que por primera vez desde el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania va a vender material militar ofensivo, no defensivo, no cascos ni chalecos, no, va a vender misiles Stinger, va a vender además misiles y material militar, digamos, de gran potencia para que los ucranianos puedan defenderse. Lo cual, fíjate lo que te voy a decir,
no hemos podido aplicar el capítulo 7 de la Carta, ¿no? Ni sanciones económicas ni sanciones de comunicaciones por la Carta, pero están aplicando a través de un organismo regional que sigue los preceptos de la Carta. Y además otra cosa muy importante, tampoco se están aplicando en el capítulo 7 las medidas que podría decir, bueno, de todos actuar militarmente, buscar un consenso contra una potencia que agrede a otra. Pero los Estados miembros, en este caso Unión Europea y otros, están proporcionando material militar. Entonces, bloqueo económico, bloqueo de comunicaciones, aislamiento internacional, sanciones monetarias y exclusión de los flujos internacionales y venta de material militar no es una actitud neutral. O sea, si tú me dices, como decían hoy algunas, si estamos en guerra, no ha habido ninguna declaración formal, no estamos en guerra, pero si miras las medidas que están tomando, tampoco es una neutralidad ni una neutralidad activa, es un pasito más. Quiero decir que ahí tienes toda una serie de medidas que ha hecho que quizás los rusos se hayan quedado sorprendidos de la respuesta y hayan subido el tono para que la cosa tengan siempre en cuenta que son una potencia nuclear, Y porque eso no está también, tan claro. exacto, Luis, no, Rusia tiene al mundo en su contra en estos momentos, ¿no? Y tal vez ese es un espectro que Rusia dentro de su estrategia Sí, política lo que pasa es que no pudo medirlo. Cuando hablamos de Rusia, y yo no voy a defender la posición del gobierno ruso, pero Rusia como país, ¿eh? Sabes que es un país donde no hay democracia interna, sabes que es un país donde hay un régimen autocrático, un régimen donde el máximo líder toma decisiones y además donde hay un control por parte del Ejecutivo, en este caso el gobierno Putin, total sobre la política rusa, y los ciudadanos no tienen el valor democrático ni cuentan como cuentan en Occidente. Entonces, a pesar de que hay esas divisiones internas y empieza a haber por parte de la élite al mismo tiempo manifestaciones en las calles, han sido duramente reprimidas y hay un bloqueo total de la información y se está jugando mucho con la contrainformación. Por eso, y me alejo un poquito, pero vuelvo otra vez al tema jurídico, es que estamos ante una guerra que se dice una guerra híbrida por la contrainformación, pero también por la cantidad de manejo de noticias y de preparación por parte de Rusia de todo lo que es la información interna y por el desconocimiento que tiene la gran mayoría del pueblo ruso de lo que está pasando. Le sale caro a Rusia lo que ha hecho, ¿no? Porque es Claro que una le sale pena caro. moral a Y nivel mundial lo que está sucediendo con el tema de Ucrania. Y dos, Luis, quería también, ya para ir finalizando la entrevista, porque el tiempo nos gana, sobre el tema de la Corte Penal vaya, Internacional. estábamos empezando. Hay dos preguntas finales que quisiera Dime, sí. hacerte, Luis, con relación a la Corte Penal Internacional, que nos expliques un poquito cuál es esta decisión para entender la decisión del fiscal, ¿no? Que ha decidido abrir una investigación sobre la situación de Ucrania, ¿no? Reportándolo como supuestos delitos contra la humanidad y crímenes de guerra. Rusia no forma parte de la Corte Penal Internacional, Ucrania tampoco. ¿Cómo entonces vamos a manejar esa información? Bueno, si Ucrania forma parte de la Corte Penal Internacional como país miembro, podría solicitar a la Fiscalía que actuase. En este caso no es país miembro. Rusia no forma parte de la Corte Penal Internacional y además tampoco, si lo hubiera sido, hubiera aceptado los diferentes protocolos que permiten, una vez formas parte, que puedan actuar contra ti, que puedas aceptar sanciones. ¿Vale? En este caso, además, como ninguno de los dos forman parte de la Corte Penal Internacional, igual que otras potencias, porque nadie quiere que si tienes tropas en el exterior y normalmente tienes un ejército con un gran despliegue a nivel internacional, pues puedan sancionarte. A ningún país le gusta la sanción moral a nivel internacional, y menos que se discutan tus temas en Naciones Unidas y tengas que poner el veto para que no haya una sanción contra ti. Siempre queda el resquicio moral de que estás haciendo una acción que no es correcta. En este caso, en la Corte Penal Internacional, lo que hace el fiscal es actuar de parte, de oficio, es decir, él lo hace por iniciativa propia, como corte. En el 2014 ya lo habían hecho, cuando pasó lo de Crimea. Acumularon todo lo que había pasado en Crimea para ver si había crímenes, digamos, de lesa humanidad, para ver si había una vulneración del derecho internacional. Ahora lo quiere volver a hacer porque con las noticias que están llegando de bombardeos en las ciudades ucranianas, sobre todo en la ciudad de Kharkov, que se ve que son bombardeos muy duros y donde ha habido o podría haber víctimas civiles, un número importante de víctimas civiles, la Fiscalía se está planteando investigar qué puede pasar allí y ver si realmente la actuación de un ejército disparando misiles o disparando diferentes sistemas de
de armas de destrucción masiva en una ciudad con barrios residenciales, o sea, eso es lícito, no es lícito, qué impacto tiene y evidentemente qué sanciones se podrían derivar, aunque no puedan imponerse ni aplicarse, por lo menos moralmente, y el castigo moral que se le puede imponer. Pero ¿cómo responsabilizamos entonces este ataque militar a Ucrania? ¿No? Se puede, digamos, para crear tribunales ad hoc en el marco de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad no lo podría hacer porque vuelve Rusia a vetarlo. Podría Bueno, vetar. el Consejo de Seguridad, cualquier medida de quebrantamiento de la paz o amenaza de la paz, cualquiera de los 5 países que tienen derecho a veto puede vetar. Entonces, difícilmente podría tomar una decisión en ese sentido. La Asamblea General puede tomar una resolución. Sí, de hecho, esta reunión que han promovido en la Asamblea General Estados Unidos, junto con otro país, aprovechando que uno de los miembros del Consejo de Seguridad ejerció el veto e impide que se pueda discutir y llegar a una solución en temas de paz, permite discutirlo en la Asamblea General. Cosa importante porque no se hacía desde hacía muchos años. De todas maneras, la Asamblea General no puede imponer una sanción porque es un órgano deliberativo, no es un órgano ejecutivo de la organización. Tampoco Y puede no tener tiene, conflictos. no tiene esa capacidad. Lo que pasa es que la Asamblea General, si adoptara una resolución, podría adoptar una resolución que tuviera una carga moral, digamos, un castigo colectivo en el espíritu internacional muy grande hacia Rusia. Y desde luego, lo que no estamos viendo aquí es, vuelvo a decir, aunque no se pueda implementar el capítulo 7 de la Carta, en la práctica, muchas de sus resoluciones, de su espíritu, está implementándose. Sanciones económicas, aislamiento de comunicaciones, apoyo militar al país que está siendo, digamos, duramente invadido por Rusia. Y además, una vez esto termine, las condiciones son, por parte de muchos países en el ámbito europeo que lo están planteando en la Unión Europea en bloque, Rusia tiene que abandonar Ucrania. Lo que le puede pasar es que quizás gane esta contienda bélica, pero que pierda la guerra. Porque no hay que olvidar de que, y este es un tema también de edad generacional, que la Rusia de Putin, y Putin es una persona que había estado ya en el periodo soviético y es un ex oficial del KGB y conoce la contrainteligencia y la inteligencia soviética, se maneja con las referencias de otra época, no es la Rusia actual. Y Ucrania actual no tiene que ver con la Ucrania del periodo soviético. Han pasado muchos años, las nuevas generaciones se sienten un país distinto, libre, independiente, y va a ser muy difícil que ese país se pueda sentir cercano a Rusia como en el pasado una vez lo han invadido, con lo cual a largo plazo lo único que ha hecho ha sido alimentar más un nacionalismo ucraniano fuerte, con un país que está defendiéndose, con un sentimiento nacional propio y que no quiere estar en Rusia o cerca de Rusia. Y eso es algo... Luis, por ejemplo, y aquí sí finalizamos con Sí, tu adelante. análisis, es si Rusia no abandona Ucrania, no hace un cese al ataque militar, mucho me temo que el conflicto no solo va a quedar entre Rusia y Ucrania. ¿No? Aquí A la ver, no, geopolítica de yo no estados se va a quiero... dar de una forma Sí, distinta. pero no alarmemos el panorama internacional de momento. Yo creo que el objetivo, no sé, me da la impresión de que el objetivo de Rusia no era una guerra con Europa ni con el mundo entero. Sí. Ellos querían solucionar un con Ucrania que muy brevemente, y para ser muy breve, pasa por poblaciones rusas importantes cuando se integra en Soviética en territorios que no son de ellos. Una cierta preponderancia de esos territorios que creen que son suyos pero que ya no lo son. Influencia geopolítica de Rusia y además la sensación de que Rusia está quedando aislada frente a la OTAN, porque ellos tenían el Pacto de Varsovia que se disuelve después de la Guerra Fría. Se disuelve una vez cae el muro de Berlín, en los 90 se integra la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia se disuelve. Pero la OTAN continúa. Es una alianza militar defensiva. Por eso no va a entrar en Ucrania, que no es país miembro, y no va a hacer una acción ofensiva en un país que no es miembro, que no lo puede defender. Pero Europa marca unas líneas muy claras, y es todo lo que está dentro de la línea de la OTAN, países bálticos, Polonia y los demás países que están dentro de la OTAN, esos países van a ser defendidos. La fuerza de despliegue rápido está ahí. Rusia no creo que quiere una guerra con Europa. Lo que ellos pretendían era solucionar desde su perspectiva, que es muy diferente a la occidental, el tema de Ucrania. Pero como vuelvo a decir, la situación se les ha complicado. No creo que al final puedan quedarse en Ucrania. Tendrán que llegar a un acuerdo pactado. Tienen sanciones muy importantes encima de ellos. Las sanciones van a recrudecerse y lo más probable es que al final acaben buscando una solución negociada
si pueden y que sea lo mejor posible para ellos, pero acabarán retirándose. Porque cuando tienes todo que perder, en caso de una conflagración global, no es lo lógico irte a una guerra contra Europa y a una guerra con perspectiva de ser una guerra nuclear. Entonces, aquí todos tienen mucho que perder y lo que tú pensabas que podían ganar fácilmente se te ha complicado y ya no es tan fácil. Así Entonces, es. ¿cómo sales ahora de este atolladero, ¿no? Lo tiene en contra, tiene al mundo en su contra. Esa es la Tienen al mundo en contra, uh-huh. tienen la sanción moral enorme de la comunidad Contra. internacional, Uh-huh. tienen sanciones económicas, sanciones comunicaciones, tienen además venta de armamento militar a Ucrania y tienen, digamos, un gran apoyo de todo el mundo. Ni siquiera China ha dicho nada, simplemente ha adoptado una actitud como de estar un poco al margen. Quiero decir que no tiene apoyos, están solos y en este contexto lo normal es que intenten buscar una salida. Ahora, que intentará buscar la mejor salida haciendo presión en el terreno y militarmente ganando la contienda, pues Rusia tiene un ejército que no es rival de Ucrania, eso ya lo sabemos, es el segundo ejército del mundo y tiene un potencial militar enorme. Y lo que habían hecho en Ucrania hasta ahora no tenía nada que ver con su potencial militar. O sea, ahora hay una columna de no sé cuántos, de 60 kilómetros de blindados y armamento pesado dirigiéndose hacia Kiev. O sea, entonces, quiero decir que militarmente no son rival. Ahora, eso no significa que vayan a quedarse en Ucrania y que además la comunidad internacional se lo permita, porque las sanciones pueden continuar, pueden ser largas, pueden ser dolorosas y al final pueden hacer mucho más daño que ellos pensaban. Yo creo que la vía es esta, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Miranda Molas, por este análisis tan completo, ¿no?, respecto a la situación de Ucrania. Y Esperemos antes de terminar, cómo esperemos que se vamos a ver esta solucione, que situación haya sentido común y que la próxima vez pues estemos hablando de esto en pasado, ¿no? Por el bien en de todos. pasado. Tú lo has dicho. Muchísimas gracias, Luis Miguel, A ti, muy y amable, está con Leslie. nosotros en la Cuídate mucho. plataforma de Entérate con. Saludos a Perú, saludos a todo Perú. Gracias.